Pero sencillamente lo que presento esta tarde es información que ha sido bien investigada, información que es apoyada por varios estudiosos, varios académicos con doctorados, que se puede comprobar con varios, no solamente podríamos decir académicos que no son musulmanes, sino también por los mismos comentarios o comentaristas musulmanes a lo largo de la historia. Y empezamos con la pregunta, ¿qué es el Islam? El término Islam se deriva de la raíz árabe salema, que significa paz, pureza, sumisión y obediencia. En un contexto religioso, salema significa sumisión a la voluntad de Dios. El término musulmán significa en sumisión a Dios, o como dicen los musulmanes, a Alá. Debido a la herencia declarada por el Islam de la fe de Abraham, es considerada una de las tres religiones abrámicas junto con el judaísmo y el cristianismo. Es la más joven de las tres, apenas comenzó en el siglo VII después de Cristo. Según las tradiciones islámicas, un comerciante de Meca llamado Muhammad recibió lo que él creía que eran visitas angelicales y revelaciones divinas en el Medio Oriente. Lo que recibió se inscribió en rocas, huesos y telas de ropa, se dice, hasta que fue compilado después en el texto del Corán, el libro sagrado de los musulmanes, por el califa islámico Uthman. La fe de Muhammad, como descrito por el Corán, se llama Islam, y todos los que confían en Alá y su profeta son llamados musulmanes. Por su mayor parte de su historia, los musulmanes expresaron su fe a través de 6 pilares o prácticas. El primero de estos es el Shahada, el credo del Islam, o podemos decir la profesión de fe. El segundo es el Salah, los 5 oraciones diarias. El tercero, el Zakat, o caridad hacia las viudas, los huérfanos y los yihadistas, o guerreros santos. El cuarto, el Som, el ayuno del Ramadán para conmemorar la revelación del Corán. Y el quinto, el Hajj, para la peregrinación a Meca. Y el sexto, Jihad, el acto de la guerra santa para avanzar la religión islámica. Se creía que si alguien mantenía estos 6 pilares en su vida diaria, el eterno paraíso los esperaría. Y esto significa que importaba muy poco el mal que podría cometer, porque mientras que él cumpla con sus deberes religiosos, Alá en su misericordia hará que sus buenas acciones superen las malas, según el Corán. El Islam, por lo tanto, puede considerarse una religión basada en obras, en la que el hombre puede ser perdonado y asegurado de un paraíso basado en lo que él hace por Alá. Es intrigante que Muhammad llegue a esta conclusión mientras declara que adopta los libros de la ley del Antiguo Testamento, el Taurat y los Evangelios, el Injil, como literatura islámica. Ni el Taurat, que esencialmente vemos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y los Evangelios, el Injil, los Evangelios de la Biblia, del Nuevo Testamento, dan ningún indicio de que el hombre puede ser su propio Salvador. Por el contrario, dejan cada vez más claro la desesperanza del hombre para redimirse y restaurarse a sí mismo. No obstante, Muhammad continuó con su supuesta revelación, incluso después de haber sido refutado por los textos hebreos y cristianos. Él afirmó que el error no es atribuible a la revelación de Alá, sino a la malicia de los judíos y cristianos que cambiaron sus textos sagrados. Una acusación blasfema para cualquiera de los grupos, obviamente. Pero desde entonces el Islam ha crecido de una experiencia religiosa privada a una religión tribal, a un imperio militante y ahora a una cosmovisión sociopolítica. En la era moderna, el Islam aún continúa expandiéndose según el mandato del Corán de avanzar la religión islámica. El sexto pilar de la yihad, que ha sido noticia en la historia reciente, ha sido abandonado por la mayoría de los musulmanes, a excepción de los grupos más conservadores y ortodoxos. Pero ya sea que miramos al Islam ortodoxo, al nuevo Islam moderno, es necesario comprender la cosmovisión religiosa
si queremos contrarrestar la islamización religiosa y cultural del Occidente, especialmente de Latinoamérica. Comenzaremos por examinar primero el Islam ortodoxo. Como mencioné, el Islam durante la mayor parte de su historia se ha caracterizado por 6 pilares y ningún pilar fue más valorado que el sexto. De hecho, la coherencia con el Corán y el Hadís son las tradiciones de Muhammad, requería el ejercicio explícito de la yihad. Podemos considerar, por ejemplo, Surah 2 al-Baqarah, aya 191 del Corán, en que dice: den muerte a aquellos que los ataquen, donde quiera que los encuentren, y expúlsenlos de donde los han expulsado ustedes, porque la opresión y la restricción de la libertad a la que son sometidos por los agresores es más grave que combatirlos. No combaten contra ellos en la mezquita sagrada, a menos que ellos los ataquen ahí, pero si lo hacen, combátenlos. Esta es la retribución que recibirán los que rechacen la verdad. La lectura revisada de este texto del Corán por los musulmanes modernos y moderados se entiende como una instrucción relativa a una situación histórica que requería que los musulmanes se defendieran. Pero imponer la opinión de uno sobre el texto y atribuir esa opinión a la del autor sería una hermenéutica mal hecha. El texto debe hablar por sí mismo. De hecho, los eruditos musulmanes que están detrás del Corán de estudio, si han escuchado obviamente los Biblias de estudio, han sacado recién el Corán de estudio, contradicen esta lectura moderada del texto en su comentario escribiendo: la frase podría significar que un poco de lucha ahora es mejor que un estado de conflicto que llevaría a una lucha y muerte aún mayor. Una idea importante en la filosofía política islámica. Al-Razi, uno de los comentaristas medievales, menciona que el texto y la religión es para Dios, muestra que el propósito de la lucha es acabar con la incredulidad y la idolatría. En otras palabras, el avance del Islam debe ser militante, debe ser por yihad según el erudito medieval Al-Razi, donde se comisiona la violencia hasta que toda la religión queda sujeta a Alá. Considera también Surah 2 al-Baqarah, aya 244, que dice: combatan por la causa de Dios y sepan que Dios todo lo oye, todo lo sabe. O Surah 3 al-Imran, aya 151 del Corán, que dice: infundiremos miedo en el corazón de los que rechazan la verdad por haber dedicado actos de adoración a otros además de Dios, sin fundamento lógico ni evidencia revelada. Su morada será el fuego, que pésima será la morada de los opresores. Cuando consideras este pasaje a la luz de grupos ortodoxos, aunque los musulmanes moderados se refieran a ellos como radicales, ya sean los wahhabis, los al-Qaeda o ISIS, cada uno buscando ser fieles a las enseñanzas del Corán, a todos se les conoce como terroristas debido a sus tácticas coránicas de yihad. Su objetivo es infundir miedo en el corazón de los incrédulos, hacer que los musulmanes pierdan la esperanza. El hadith también contiene varios pasajes que exhortan la yihad, como el de Muwad Malik en el libro 21, número 4. Te digo, ¿quién tiene el mejor grado entre las personas? Un hombre que toma la rienda de su caballo para hacer yihad en el camino de Alá. Te digo, ¿quién tiene el mejor grado entre las personas después de él? Un hombre que vive solo con algunas ovejas, realiza la oración, paga el zakat y adora a Alá sin asociar nada con él. El avance coercitivo del Islam comenzó con Muhammad y sus compañeros, pero continuó con sus sucesores, conocidos como los califatos en gran parte del mundo occidental. Por ejemplo, en el siglo VII después de Cristo, las fuerzas islámicas invadieron el norte de África, que era predominantemente cristiana en el momento habiendo formado parte del imperio bizantino. Del norte de África vinieron varios patristas, es decir, padres de la iglesia, como Tertuliano, Atanasio y Agustín de Hipona. Produjo manuscritos cristianos antiguos y fue el hogar de bibliotecas, arte y monasterios cristianas. Desafortunadamente, gran parte de esto fue destruido por invasores islámicos, quienes redujeron la comunidad cristiana a una minoría de refugiados. Como Sawiris, el escritor cristiano cóptico del siglo X, dicta: los musulmanes quemaron las fortalezas y saquearon las provincias y mataron a una multitud de monjes santos que estaban en ellas. Violaron a una multitud de monjas vírgenes y mataron a algunos de ellos con la espada.
Una de las tácticas que emplearon las fuerzas islámicas fue visitar los lugares populares de peregrinación y conociendo las fechas de las festividades religiosas cristianas, venían desde el Alto Egipto en secreto para asaltarlos y robar riquezas y esclavos de entre los peregrinos. En cuanto a si estos eran relatos exagerados de los cristianos, Ibn Khaldun, un historiador y teólogo islámico medieval, escribió que Hasán atacó a Cartago con tanta violencia que los griegos se sintieron obligados a huir, algunos a Sicilia y otros a España. Hasán no hizo nada más que saquear, matar y tomar esclavos, musulmanes destruyendo todo lo que pudieron. Lo que una vez fue el norte de África ya no es por cuenta de la expansión militante del Islam en la era medieval. Pero de todo lo que se perdió, ya sea bibliotecas, manuscritos, monumentos culturales, lo más trágico fue la pérdida de vidas humanas. También podremos considerar la región de Hispania en el siglo VIII después de Cristo, que también fue invadida por el imperio islámico. Como la primera fase de su invasión, los musulmanes establecieron pactos de paz y acuerdos con los residentes españoles. Pero cuando la invasión entró en su segunda fase, se reveló que estos pactos carecían de valor, una estrategia engañosa pero permisible según la ley de la Sharia o del Corán. El erudito islámico Majid Kaduri confirma esto escribiendo: el Islam, surgiendo en el VII siglo, se negó a reconocer otros sistemas jurídicos además del propio, dispuesto a entrar en relaciones de tratado temporales con otros estados en espera de la consumación de su misión mundial. Sin embargo, el profeta y sus sucesores se reservaron el derecho de repudiar cualquier tratado o acuerdo que consideraban perjudicial para el Islam. Trágicamente, con la implementación de la ley Sharia, particularmente la tradición maliki, hay varias tradiciones de la ley del Corán, el conquistador Al-Mansur hizo lo siguiente: quemó municipios católicos hasta el suelo, inundó paisajes habitados, erradicó una gran cantidad de literatura cristiana, destruyó los recursos naturales y demolió edificios de importancia cultural. Arrasaron todo para iniciar un reinicio cultural, desde el cual podrían construir una cultura islámica, y esto incluía cambiar el nombre de las regiones hispanas con términos árabes. En el manuscrito histórico de la crónica mozárabe encontramos los lamentos de un pueblo perseguido bajo el Islam, hablando de tesoros robados, edificios cristianos destruidos y la esclavitud sexual de los jóvenes cristianas. Las condiciones de vida de los cristianos y judíos en la España islámica eran de opresión cultural, no la libertad cultural. ¿Por qué menciono esto? Había un lugar que se llamaba Andalucía en España, en que se reconoce como la sociedad ideal y casi utópica, en que vivían todos los musulmanes, los judíos y los cristianos. Incluso Barack Obama, cuando todavía era presidente de Estados Unidos, se refería a la Andalucía como un ejemplo para el mundo, obviamente mostrando dónde su lealtad era, donde se descansaba su lealtad cuando se trata de las religiones. Como resultado, la verdad es, Andalucía como una sociedad ideal o utópica es un mito. Y recomiendo este libro por Dario Fernández Morera, en particular, que aunque está en inglés, creo que también puede ser adquirido en español, dado que él mismo es hispano, en que deja bien en claro lo que es el mito del paraíso islámico en su historia de Andalucía. Como resultado, la gente de España respondió como los norteafricanos. Ya sea huyeron, se convirtieron, fueron asesinados o se convirtieron en dhimis. ¿Qué son dhimis? Es decir, residentes protegidos quienes pagaron el jizya o el impuesto debido a su negación de convertirse. De hecho, había cristianos y judíos en Andalucía por cuenta que estaban pagando el impuesto por quedarse. Y podían liberarse de ese impuesto si convirtieron al Islam.
Esta tradición histórica del Islam, que no puede ser ignorada o repintada por los revisionistas históricos, puede describirse mejor como el Islam ortodoxo debido a su conservatismo en relación al texto y las tradiciones del Corán. Y ciertamente fue un poder en la era medieval hasta su colapso. Sin embargo, en la actualidad, aunque el Islam ortodoxo aún está vivo y bien en el Medio Oriente, incluso en ciertas partes de Europa, donde los musulmanes han estado creciendo de manera exponencial, incluso algunos eventos trágicos en Estados Unidos, ha surgido otra versión del Islam, uno más liberal o moderado, que se desarrolló específicamente para atraer a la mente occidental. El Islam ortodoxo es demasiado fuerte, es muy contundente, compulsivo, coercitivo, ofende la mente occidental que valora la democracia, la libertad y los derechos humanos. Como le describe el erudito islámico Charles Kurzman en su libro Liberal Islam, a Sourcebook, Islam está experimentando un movimiento de reforma que promueve la democracia y los derechos humanos, tomando ventaja del impulso de los derechos inventados de las feministas y el LGBTQ. Se ha convertido en una poderosa influencia en la cultura occidental, adoptando la narrativa occidental del marxismo cultural en un intento de ganar a la generación más joven, a retener a los jóvenes musulmanes que viven en el occidente y atraer nuevos miembros de la cosmovisión religiosa del Islam. Para explicar bien brevemente, sin distraernos del tema, esencialmente el marxismo cultural es una aplicación occidental del marxismo, pero no en términos de la economía, sino tratando de dividir diferentes grupos en la sociedad como opresores y oprimidos. Los cristianos son opresores, los que no son cristianos son oprimidos. Los hombres son opresores, las mujeres son oprimidos. Y no estamos hablando de casos legítimos en donde hay injusticia o donde hay obviamente crímenes, pero estamos hablando en general de una sociedad que esencialmente está en un conflicto interno constante y siempre será hasta que los marxistas culturales pueden cambiar la sociedad a una sociedad utópica. No nos vamos a mover más profundo en eso sería para tal vez otro tema por otro día. Pero esencialmente el Islam tomó provecho de estos cambios del progresivismo en nuestro mundo, en el mundo occidental, y simplemente se está tratando de redefinirse para poder tener esa misma persuasión. El Islam liberal o moderado se ha convertido en una poderosa influencia en la cultura occidental por cuenta de eso. Recientemente se ha debatido mucho si existe un Islam moderado. Y algunos polemistas, comentaristas culturales e incluso apologistas que yo conozco de todos tipos han mantenido que el único Islam verdadero es el Islam ortodoxo. Y hay algo de verdad en esa afirmación. Una cosmovisión islámica consistente es aquella que se alinea con el Corán y el Hadith y las tradiciones de Muhammad y sus seguidores. Sin embargo, descartar el Islam moderado como algo que no existe en nuestra cultura es tan peligroso como ignorar el Islam ortodoxo. Es el Islam 2.0 o 3.0 o 4.0, cualquiera que sea el número que quieras darle. La cantidad de cambios en el Islam ha sido enorme y numerosa a lo largo de la historia. Es una nueva cosmovisión que está ganando prominencia, un Islam con una perspectiva liberal clásica, donde según Kurzman, los derechos individuales son respetados y todos son tratados con la misma dignidad humana básica. Son los que leen entre las líneas del Corán en aquellas áreas donde el silencio del Corán significa que hay espacio para el progreso dentro de la fe sin comprometer los principios y creencias básicas del Islam. Algunas de las figuras más populares del Islam moderado son quizás el Dr. Shabir Ali, con quien tengo mucho respeto. De hecho, yo he tenido un debate con Dr. Shabir Ali en su mezquita que abrió su puerta para yo poder estar ahí. Debatimos acerca de la religión, obviamente, del cristianismo y el Islam, acerca de la naturaleza y el propósito del hombre, una oportunidad de yo predicar el evangelio en su mezquita.
También otro ejemplo sería el imán musulmán, como los de encontramos en diferentes centros en Toronto, de donde nací y crecí. Feministas Linda Sauersworth y también Irshad Manji, y líderes de la comunidad Ahmadi. Los Ahmadi esencialmente es una denominación islámica que son más pasivistas y tratan de presentar el Islam como una constitución solamente de paz, con ninguna excusa por la violencia. También hay otros grupos que se han vuelto más prominentes, como la Mezquita de la Unidad de Toronto, la Alianza Musulmana para la Diversidad Sexual y de Género y las Hermanas en el Islam. En un intento por defender la legitimidad del Islam progresivo, el erudito musulmán Hassan Hanafi escribe en sus 2 libros, Diálogo Religioso y Revolución y Religión, Ideología y Desarrollo, que no existe una teología eterna que se ajusta a cada tiempo y a cada espacio. La teología es siempre una expresión del espíritu de la época. Cada vez nos dieron 2 espíritus. El espíritu de la religión institucional, que siempre es conservativo, formal, estático. Intenta mantener el status quo de las cosas. Formula una teología para la élite y para la clase alta. Monopoliza la interpretación, evita cualquier oposición e incluso oprime a las masas. El segundo espíritu es progresivo, concreto y dinámico. Intenta cambiar el status quo de las cosas. Forma una teología para las masas y para las clases oprimidas. No hay una sola interpretación de un texto, pero hay muchas interpretaciones dada la diferencia en la comprensión entre los diferentes intérpretes. Una interpretación del texto es esencialmente pluralista. En términos más simples, lo que Hanafi quiere decir es que no hay una verdadera encarnación del Islam. Hubo un Islam para las élites culturales, políticas y económicas, y hubo un Islam para la gente común y los oprimidos. Según la descripción de Hanafi, de esta tensión religiosa, el Islam es pluralista y es relativista, lo que significa que puede ser y no ser al mismo tiempo. Es en última instancia progresivo, ya que sigue los cambios de los tiempos. El Islam liberal es de hecho una amenaza más poderosa para el occidente, porque en lugar de luchar contra los ideales y valores occidentales a través de la yihad, adopta la narrativa cultural occidental y intenta islamizarla. Esto nos lleva al objetivo o meta final del Islam. Existe de hecho un vasto espectro dentro de la tradición islámica, desde el ortodoxo hasta el liberal, desde los carejitas hasta los sunitas, los shias, los sufis, los ahmadis y más. Sin embargo, independientemente de sus diferencias, lo que vemos esencialmente en el Islam es un sistema comprensivo, que es, según el ex jurista musulmán Sam Solomon, sociopolítico, socio-religioso, socioeconómico, socio-legislativo, judicial y militar. Este sistema es intencionalmente comprensivo porque la escatología del Islam, es decir, su dirección histórica, es la conversión de toda la tierra a una mezquita que, después de haber sido purgada y limpiada, será considerada por Alá como ceremonialmente pura. Esta enseñanza de Muhammad es reportada en el hadith compilado por Kanz al-Ummal. Si buscamos comprender el Islam en su núcleo, independientemente de sus diversas expresiones, debemos comprender el significado de la mezquita y su papel percibido en la sociedad. La palabra mezquita proviene del árabe masjid, que se deriva de la palabra de raíz sajada, que significa postrarse, a menudo para la ocasión de adoración. Además, una palabra que se usa indistintamente para mezquita es jama, que significa reunión. Esto significa que la mezquita sirve como un lugar para que los musulmanes se reúnen y adoren. Pero la adoración islámica no debe ser relegada a las 5 oraciones diarias, la lectura del Corán y el ayuno. En cambio, Solomon escribe que para los musulmanes la adoración es defender y implementar la ley revelada de Alá, la Sharia, cual no es una cuestión de preferencia, sino de obligación sobre uno mismo y de los demás, ya sea voluntariamente o no. Desde su fundación, las mezquitas islámicas han sido modeladas a propósito siguiendo la institución original en Medina, cual había sido establecida y dirigida por Muhammad.
Con la mezquita de Medina sirviendo como ejemplo, la mezquita era donde los musulmanes recibieran una educación. Era la madrasa o el seminario islámico. Desde su púlpito se dio ánimo espiritual y exhortación, mientras que la yihad también era discutido, planificado, asignado, proclamado y comisionado. Las delegaciones oficiales también fueron enviadas desde las mezquitas y también fueron recibidas en las mezquitas. Y donde se había establecido un Estado islámico, todos los asuntos del Estado se trataron en cierta medida en la mezquita, sirviendo como una sede central y desempeñando un papel jurídico en la exposición e implementación de la ley Sharia. La mezquita entonces no es solo un lugar de oración y adoración espiritual, sino un lugar para conquistar toda la cultura y la sociedad a fin de someterla a Alá y su texto coránico. Es el puesto militar de Alá, el cual puede convertirse rápidamente en una capital legislativa. Ahora, mismo si es el Islam ortodoxo o el Islam liberal, eso esencialmente es el propósito de las mezquitas. La mezquita tiene como su misión de islamizar su región y su distrito, y es por eso que están tal vez interesados en plantar mezquitas en cada distrito aquí en El Salvador. Hasta este momento hemos analizado la fundación del Islam, sus dos ramas generales, cuáles son el ortodoxo histórico y el liberalismo moderno, y la importancia de la mezquita para avanzar la cultura islámica. Todos estos componentes son necesarios para entender al Islam como un competidor cultural que se opone antitéticamente o contrariamente a la misión cristiana de ser discípulo de todas las naciones. Ahora que tenemos esta información, podemos pasar a la deconstrucción de la cosmovisión islámica mediante el examen de dos de sus doctrinas fundamentales: el Tawhid, la unidad absoluta de Alá, y Tanzih, su completa otredad. Ahora yo he tocado sobre estas doctrinas en uno de los talleres más temprano de esta mañana, pero voy a profundizarme mucho más en este taller. Estas dos doctrinas son inseparables entre sí. Tawhid, según el Corán, es la unidad absoluta de Alá. Es la unidad y singularidad de su unidad lo que hace el Islam en la mente musulmán la forma más pura del monoteísmo. Tanzih se considera complementario a Tawhid porque la unidad de Alá implica que todo es separado y diferente de Él como creador. Alá es, por lo tanto, completamente otro, y asociar cualquier cosa en la creación con Él sería cometer una blasfemia, el pecado llamado shirk. Este concepto de Alá como completamente otro también se deriva del Corán, donde, por ejemplo, el Sura de Al-Ikhlas describe a Alá como absolutamente trascendente, quien aunque inminente en toda la creación, no tiene cualquier semejanza con la creación. En lo que respecta a la relación entre Alá y su creación, Mirza Tahir Ahmad cita el homenaje de Einstein a la simetría en la naturaleza en su libro Un estudio elemental del Islam, afirmando que la armonía absoluta en las creaciones de Alá requiere la unidad del Creador. De hecho, continúa diciendo que la doctrina del Tawhid es esencial para la educación humana y la civilización, porque trae unidad, también usa el término consistencia, a puntos de vista y acciones del hombre. ¿Cómo podría lograrse esta unidad? Al someterse a Alá, y esto implica, según los estudios actuales, que el hombre cree en la unidad de Alá, es decir, sentir su esencia como una iluminación dentro de la mente de uno. De ahí él debe entonces confesar el monoteísmo del Islam y su profeta, y finalmente aplicar esta confesión a toda la vida. Para los ortodoxos, esto se hace por la fuerza, y para los liberales moderados por medio de la persuasión. Es en este punto ahora que podamos ilustrar las graves inconsistencias o contradicciones dentro de la teología islámica que socavan la cosmovisión en su conjunto. Ahora, tal vez estamos pensando, ¿por qué toca deconstruir el Islam? ¿Por qué toca abordar este tema intelectualmente? Porque el Islam sí se prepara intelectualmente para poder persuadir a la gente. Y nosotros como cristianos tenemos que estar bien capacitados para poder
proveer una defensa de por qué somos cristianos, pero también de por qué la vida y cultura cristiana es la única manera en que la vida humana puede prosperar, evitando todos los peligros que vienen con la cultura potencial islámica. Podríamos ponerlo de esta manera. Estamos quitando en esta deconstrucción, esta crítica interna, la alfombra debajo de los pies de los musulmanes para demostrar que no tienen piso ni cimientos sobre los cuales apoyarse. Comenzamos con la doctrina de Tanzi, la completa otredad de Alá. Si Alá es completamente diferente y es puramente trascendente, decir algo sobre Alá teológicamente, ya sea que sea uno singular o puramente indiferenciado en su ser, es hacerlo conocible, que según el Islam es blasfemia de shirk, asociando cualquier cosa en la creación con él. En este caso de la unidad de Alá, es asociando el concepto humano de números, en decir que Él es uno, que también fueron creados, esencialmente es llamando que es uno, que los números son creados, los números no son eternos como Dios, no es eterno como Alá. En decir lo que es uno, estamos asociando a Alá con un número creado. Y esencialmente es blasfemia. La verdad es, consistencia con el Corán implica que el hombre no puede conocer a Dios. Alá debe ser inconocible. Como el comentarista islámico Fadl Alá escribe, la facultad mental no puede alcanzarlo en su misterio oculto y escondido. Ahora que tenemos esta información, podamos mover adelante. Si Alá es, por lo tanto, inconocible, si Él es entonces inaccesible, ininteligible, no hay forma de evitarlo. Porque si no existe una posible semejanza entre Alá y su creación, incluso analógicamente, entonces ¿cómo podemos hablar de Él? La afirmación de Ahmad, de la armonía y la unidad del universo creado, requiriendo la unidad de un creador, es esencialmente la blasfemia de shirk, según Surah 42, ayah 51 del Corán. Porque decir algo acerca de Alá hace que deje de ser una unidad absoluta e incomparable. Ninguna teología, por lo tanto, es posible, ningún conocimiento de lo divino es inteligible, porque Alá está más allá de la comprensión humana. Pero eso no es todo. Si tuviéramos que profundizar más en la doctrina de Alá, encontraremos que Alá no solo es representado como una singularidad aislada e inconocible, sino que también se supone que es panteísta, es decir, uno con la creación. Ahora cualquier musulmán podría decir, es blasfemia, ¿cómo está diciendo eso? No somos monoteístas, creemos solo en un Dios. Las formas más populares de panteísmo han sido el hinduismo, el sijismo y el budismo, en todo es Dios y Dios es todo. Y Dios esencialmente siendo impersonal, para el budismo esencialmente es nada, en el caso aquí tenemos algo diferente. Todo lo que sostiene que toda la creación es Dios y que Dios es toda la creación y no un Dios personal. El Corán describe a Alá como el voluntario de todas las cosas y basado en esa atribución se vuelve indistinguible de la naturaleza y el destino en sí mismo, porque todo se convierte en una expresión de la voluntad pura. En otras palabras, porque nada existe fuera de la voluntad de Alá, porque nada sucede sin que sea una extensión de Alá, según Al-Ghazali, un comentarista medieval islámico. Entonces Alá es todas las cosas. Esa es la razón por la que sin importar dónde te encuentres o dónde vayas, ahí encontrarás, según Surah 2, ayah 115, el rostro de Alá. Como escribe Al-Ghazali. Mira, esto no es escrito por algún místico no musulmán, esto no es escrito por algún polemista cristiano, esto es escrito por un musulmán comentarista bien respetado en la historia de Islam. Dice lo siguiente: de hecho, no hay nada en existencia excepto Dios y sus actos, porque cualquier cosa que esté ahí aparte de Él es su acto. Los místicos pueden ver visualmente que no hay otro ser en el mundo que no sea Dios y que el rostro de todo es perecedero, excepto su rostro. De hecho, todo lo que no sea Él, tú y yo, considerado en sí mismo, es puro no ser. Por lo tanto, nada es excepto Dios Todopoderoso y su rostro. Significa que tú eres Alá, yo soy Alá, esto es Alá, esta pantalla es Alá.
Las implicaciones de un Dios inconocible, indistinguible de la naturaleza y del destino dan como resultado, en última instancia, una cosmovisión unista, es decir, un sistema filosófico donde la distinción entre el creador y la creación se difumina en uno. Y este unismo es inevitable si el ser y el conocimiento de Dios se perciben como totalmente diferentes del ser y el conocimiento del hombre, porque para que haya contacto entre los dos deben funcionarse en uno. Como el apologista cristiano Cornelius Van Til escribió, y esto fue una citación de un taller anterior, pero relevante aquí otra vez, ya sea el ser y el conocimiento de Dios se reducen al nivel del ser y el conocimiento del hombre, o el ser y el conocimiento del hombre se elevan al ser y el conocimiento de Dios, siempre existe el mismo suposición monístico o unista, reduciendo todas las distinciones correlativos entre sí. Entonces, nos queda preguntar, ¿qué se puede decir acerca de Alá? Porque según el Corán la respuesta es nada, si somos consistentes, si el musulmán es consistente. No podemos saber nada acerca de la verdadera naturaleza de Alá o de lo que le distingue de la creación. Nos queda solo asumir, según los textos islámicos, que Alá, el destino y la naturaleza son uno y lo mismo. Irónicamente, Ahmad admite esta implicación unista, siendo mismo un musulmán que se afirma siendo monoteísta, afirmando que el principio de la unidad de Dios no permite que las personas creen divisiones entre Dios y su creación y dentro de la creación de Dios. Eso significa que no podemos hacer una distinción entre las cosas más básicas, como el bien y el mal, el masculino y el femenino, o incluso los números 1, 2, 3, etc. Porque si todo es Alá y Alá es todo, no puede haber distinciones en una unidad pura y conocible. Esencialmente, ambas doctrinas de Tawhid y Tanzi, cuáles son doctrinas centrales del Islam, resultan en el colapso de la cosmovisión islámica. Esto significa que como una filosofía de la vida y como una lente a través de la cual el hombre puede interpretar el mundo, no puede justificar la integridad de la experiencia humana y en su lugar implica lo contrario, que la realidad debe ser ininteligible, nada más que extensiones sin sentido de la unidad omnipresente de Alá. Creo que está suficiente claro hasta este punto que el Dios del Islam no es el mismo Dios que la cosmovisión judeocristiana. De hecho, las diferencias no pueden ser más extremas. Las diferencias entre el Islam y el cristianismo no son solo superficiales en cuanto a términos y prácticas religiosos, sino que son fundamentales en su filosofía y teología. El principal argumento de la cosmovisión cristiana que descalifica inmediatamente al Islam es que, según Van Til, nada se puede saber a menos que Dios pueda ser y es conocido. Y por Dios queremos decir el Dios trinitario, autosuficiente y su revelación de sí mismo al hombre y su mundo. El Dios de la Biblia no es una abstracción inconocible, una singularidad puramente aislada. No es plural como los dioses del culto politeísta, aunque los musulmanes continúan afirmando que lo es. En cambio, es conscientemente trino, personal y activo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son cada uno una personalidad, no separados uno de otro, sino que juntos constituyen todo el Dios personal. No voy a entrarme mucho a la doctrina de la Trinidad, pero simplemente eso es necesario saber y suficiente. A diferencia del Alá inconocible, el Dios de las Escrituras es autocontenido, lo que significa que es la fuente de todo conocimiento y verdad y es autosuficiente. Él tiene solo un tipo de ser, no muchos, distinto de la creación, eterno, infinito e inmutable. Él no es completamente otro de la creación, como la doctrina islámica Tanzi, porque su creación refleja las cualidades y atributos de Dios, tanto como la creación puede reflejar a su creador. El hombre, por ejemplo, fue creado a imagen de Dios, pero incluso podríamos entonces decir que existe una clara distinción entre la creación y el creador, porque el ser de Dios es cualitativamente distinto de cualquier otra forma de ser. Debido a que el Islam no se califica como una cosmovisión doísta, es decir, una cosmovisión con una distinción entre el creador y la creación,
y porque contiene graves inconsistencias y contradicciones filosóficas, los musulmanes no pueden crear una verdadera cultura. Y por verdadera cultura me refiero a una cultura que es consistente con sus presuposiciones, con lo que ellos creen acerca de la realidad. En cambio, como lo ha hecho el Islam desde su fundación, toma prestados los restos de la cultura cristiana e intenta islamizarlos. Por ejemplo, la noción de la ley de Sharia para ser específico, está fuera de sintonía con un Dios del Islam que es arbitrario e inconsistente con sus juicios. A lo largo del Corán, Alá es descrito como dispuesto a doblar las reglas y a ignorar la seriedad del pecado por cuenta de supuesta misericordia. Incluso hay una historia de un asesino que ha matado 99 personas y estaba buscando la redención y estaba en un camino buscando por algún lado para poder encontrar la solución. Se encontró con alguien y le preguntó, le dijo su situación y esencialmente la persona le dijo, pues no, la verdad es que no hay redención para ti. Entonces, ¿qué hizo el asesino? Le mató 100 personas muertos. Fui a la otra persona que había cerca en el camino y dijo, tienes que ir hacia allá, hacia abajo, donde está el pueblo de sabios y ellos te podrían dar una respuesta en cómo encontrar la redención. Eso se encuentra en las tradiciones en el hadith. Y en camino a ese pueblito, esencialmente, no dice cómo, pero él murió, algo le pasó y murió. Se dice que se encontró con un enemigo de algún tipo. Y de repente llega un ángel y también uno de los demonios dentro de la cosmovisión islámica. Y están ahí tratando de ver, bueno, es un asesino, debería estar entonces en el infierno. El ángel dice, no, pero estaba buscando la redención, entonces debería ser salvo. Y finalmente Alá viene para decidir la sentencia, que va a ser esencialmente el juicio. Dice que si está más cerca al pueblito que donde empezó, entonces estaría salvo, lo voy a traer al paraíso. Pero si está más lejos que de donde empezó, entonces va a ir al infierno. ¿Y qué dice la historia? Que Alá hizo que ese espacio, esa distancia se chiquita tanto para que pudiera ser salvo. ¿Qué está haciendo? Está sencillamente doblando sus reglas supuestamente para mostrar misericordia. Sin embargo, no se muestra piedad con la implementación de la Sharia. Se ha aplicado de manera rígida y sin flexibilidad en la historia del Islam en algunas áreas del Medio Oriente actual. ¿Cómo entonces entienden los musulmanes la inconsistencia de Alá como juez cuando supuestamente sostienen un conjunto de leyes consistentes? Sin una comprensión adecuada de Dios y del hombre, no puede saber nada acerca de la creación y cómo el hombre debe vivir. La noción de la ley es en realidad arraigada en el ser del Dios cristiano, quien como legislador es igual de consistente y quien refleja la ley que se nos ha transmitido. Esencialmente, donde el Islam falla filosófica y teológicamente, y realmente queremos decir todo el sistema, el cristianismo no falla. Y cuando comunicamos esta inconsistencia, la contradicción, el déficit, la irracionalidad del Islam, debemos presentar la única alternativa, de hecho, la única realidad, la cosmovisión bíblica del cristianismo. Porque solo al presuponer la verdad de la revelación de Dios que podemos tener verdadero conocimiento de cualquier cosa, es el resultado prometido que refleja el conocimiento primario de Dios. Y con el conocimiento verdadero viene el potencial para crear una verdadera cultura que puede ser cultivada vigorosamente y mantenida consistentemente. El Islam puede haber surgido desde el siglo VII después de Cristo como una gran influencia en el mundo, pero como se refleja en su largo curso de la historia, es inestable, inconsistente, propenso a la fragmentación y en última instancia filosóficamente insostenible, es decir, no se puede mantener o ser defendido. Esta ilusión de un movimiento religioso no es más que una falsificación de la verdad. Es como todos los demás, una forma de humanismo religioso que enfatiza la justicia basada en obras, pero que no proporciona ninguna mejora real o a la condición
pecaminosa del hombre. El Islam es el resultado del hombre no prestando atención a la advertencia de las Escrituras, como escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia en el primer siglo después de Cristo. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciará otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Solo a través del evangelio de Cristo puede el hombre ser restaurado a su verdadero ser, correctamente alineado con Dios en su dirección y capaz de ver la realidad tal como es en su estructura, para que pueda cultivar la creación, es decir, crear una verdadera cultura en una civilización piadosa bíblica. Mis queridos hermanos y hermanas, no toman al Islam ligeramente. Deberíamos responder con mucho amor, gentileza y reverencia en cómo hablamos con nuestros prójimos, con nuestros amigos y vecinos musulmanes, en compartir la fe y tratar de mostrar la futilidad de su cosmovisión. Pero no por un momento piensa que el Islam no puede causar algún daño a su cultura. El Islam hereda culturas cristianas y destruye todo lo que es bueno. Y tenemos que mostrar a nuestros prójimos, tenemos que mostrar a los musulmanes en nuestras comunidades que lo que ellos piensan que es bueno en verdad no es. Y que la única salvación, seguridad de salvación y la única esperanza para una cultura redimida, ideal, es en Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús es Rey. Muchas gracias.